Bien, buenas tardes con todos. Gracias una vez más. Roxana, Tomás, Evaristo y Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto poder saludarlos en esta oportunidad, en esta tarde, para poder hablar un poco sobre lo que es el tema del diseño agronómico y el diseño hidráulico en un sistema de riego tecnificado. ¿Sí? Quien les habla es el ingeniero Rubén Vladimir Mseico Mendoza, ingeniero agrónomo de profesión con maestría en la especialidad de suelos y especializaciones en la parte de lo que es nutricional y de sistemas de riego tecnificado. ¿Sí? Bien, en esta oportunidad entonces vamos a hablar acerca sobre lo que es el diseño agronómico y el diseño hidráulico de un sistema de riego. ¿Sí? Es un poco amplio hablar sobre estos temas, sí, voy a tratar de enfatizar algunos puntos relevantes y adicional a ello, pues también les voy a hacer entrega de un material aparte que les va a ayudar también bastante a cada uno de ustedes a poder complementar más un poco acerca sobre este punto y sobre este tema, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar y antes también mencionarle a cada uno de ustedes, a los presentes, de que cualquier duda, inquietud que tengan a lo largo de la clase lo puedan hacer con total confianza, llámese a través del chat o a través de audio, puedan participar y hacer sus consultas respectivas, en la cual voy a estar respondiendo respectivamente, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar, ¿sí? Vamos a pasar entonces hablando un poco rápido, ¿sí? Y acá enfatizamos el tema de lo que es el sistema de riego tecnificado, ¿sí? El sistema de riego tecnificado, que involucra todo lo que concierne a la parte de tecnificación, ¿sí? También se le llama riego presurizado, ¿sí? Porque a través de ello, pues, hacemos uso de las presiones, ¿sí? Por eso que se llama riego presurizado. En este riego, que ya se puede hacer riego por aspersión, por microaspersión, riego por goteo, riego por pivots, se utiliza bastante diseños, ¿sí? Y dentro de los diseños también están establecidos lo que es la información básica, el diseño agronómico, el planteamiento preliminar y el diseño hidráulico, ¿sí? Entonces, aquí tienen y aquí pueden ver ustedes a través de este gráfico cómo es entonces que está formado un sistema de riego tecnificado. Y aquí tienen la información básica, que básicamente son las fuentes, la calidad de agua, suelos, topografía, cultivo, clima y fuente de energía, la cual vamos a ver a continuación. Posteriormente tenemos el planeamiento preliminar, que viene a ser las fuentes de agua, el método de riego, los principales componentes de un sistema de riego tecnificado y los tipos de operaciones. Luego de los planteamientos preliminares, entonces vamos a hablar de un diseño agronómico. Y en este diseño agronómico están el balance hídrico, los parámetros de diseño y el parámetro de operación, ¿sí? Y por último, el diseño hidráulico, que básicamente tiene que ver con la uniformidad de riego, el diseño de subunidades de riego, la selección de arco, selección del cabezal, cálculo de potencia y el diseño de tuberías matriz, ¿sí? Obviamente, como les había mencionado en algunos puntos, quizás va a faltar enfatizar quizás ciertos parámetros, por lo cual, pues, como les mencioné, les voy a dar un material más adicional que les va a ayudar, pues, a complementar estos puntos relevantes, ¿sí? Entonces, hablando de la información básica, ya rápido, como primer punto, vamos a enfatizar las fuentes de agua, ¿no? Y las fuentes de aguas que generalmente vienen a raíz de un canal abierto que pueda ayudarnos a poder captar el agua o a través de un pozo tubular. En la actualidad, generalmente la mayoría utiliza pozos tubulares, ¿no? La mayoría de las agriculturas, eh, partes agrícolas utilizan bastante los pozos tubulares, ¿no? Que es una fuente de captación de agua, ¿no? O sea, se hace una perforación en un suelo y en base a ello, pues, se capta el agua, ¿eh? Canales abiertos también hay, ¿no? En algunos casos pueden utilizar quizás alguna canal o una bombita también, de repente en algunos, no sé si se habrán percatado ustedes en muchos lugares, ¿no? Que lo que hacen es a través de una bombita, pues captar el agua de repente de un río, de una acequia o de un lago, ¿no? Entonces, también es una fuente también para poder captar y poder regar los campos en nuestros cultivos, ¿sí? La oferta de agua se mide en cabeceras del proyecto y se evalúa sólidos en suspensión para temas de canales abiertos, ¿sí? Los sólidos de suspensión, y que también lo vamos a ver más adelante,
vienen a ser pues la acumulación de sólidos solubles, ya sean físicos, químicos y biológicos que existe en la calidad de agua de riego, ¿sí? Acá en el pozo tubular, lo que se tiene que considerar es básicamente la licencia de agua, y en este caso se utiliza bastante por la Autoridad Nacional del Agua, que lo que es el ANA, el considerar también el régimen de operación para beneficiarios con la finalidad de poder tener un, digamos, un pozo en correctas y óptimas condiciones de uso, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos estas dos fuentes principales, ¿no? El canal abierto y los pozos tubulares. Generalmente, y otro parámetro o otro, digamos, eh, punto que podemos detallar sobre los pozos tubulares es que generalmente, aparte de la licencia, nos dan, digamos, un volumen de consumo de agua anual y mensual que muchas veces tenemos que cumplirlas tal cual nos las establece la Autoridad Nacional del Agua. Por ejemplo, si yo hago un pozo tubular en un determinado punto, ¿no? Saco mi licencia al ANA y el ANA me dice que yo debo de utilizar un ejemplo, ¿no? De repente, este, 50.000 metros cúbicos al año. ¿Qué pasa si yo me paso de esos 50.000 metros cúbicos de agua que me da como tope la Autoridad Nacional del Agua? Desde luego, cae una multa, ¿sí? Por pasarse o excederse de la cantidad de agua que está establecida en la licencia. Por eso se le llama una licencia. Es como cuando uno va a un carro, ¿no? Maneja su carro y tiene una licencia y por algo ver, de repente rompe una regla, ¿qué es lo que pasa? Desde luego, te ponen una multa, ¿no? Igual en el caso del agua. Esa licencia tiene que estar detallada cuál es el consumo de agua que se va a realizar por mes o por año, dependiendo, ¿sí? Algunos lo sacan por mes y otros lo sacan anual. Lo importante aquí es recalcar que no debe excederse el volumen de agua, ¿sí? Por ello la importancia entonces de considerar que en estos pozos, sobre todo, ¿no? Tengamos en cuenta la cantidad de agua que vamos a utilizar en nuestros campos, ¿sí? Bien, entonces acá está lo que yo les mencionaba, los sólidos en suspensión, ¿no? Que básicamente vienen a ser la concentración de compuestos químicos, físicos y biológicos disueltos o suspendidos en el agua de riego, ¿no? La cual dicha concentración va a variar pues, en cada momento del año e incluso por día. Es decir, yo, por ejemplo, y lo he demostrado y lo he podido ver en campo, que, por ejemplo, hoy día yo saco una muestra de agua, mido mi pH, mido mi conductividad, mido mi concentración de sólidos solubles y mi cantidad, por ejemplo, de arena que pueda de repente tener mi agua. En algunos casos, ¿no? Se desarena el pozo tubular con la finalidad de poder botar la cantidad de arena que muchas veces malogra los filtros, ¿no? O baja la presión del sistema de riego. ¿Qué pasa? Cuando uno riega, por ejemplo, perdón, cuando uno mide, ¿no? Su pH, conductividad. Supongamos que hoy en día, o yo hoy día mido y me está midiendo un pH de 7.5 y una conductividad de 1.3. Mañana vuelvo a medir, ¿no? ¿Y qué creen ustedes? ¿Que ese mismo valor que me ha arrojado un día antes va a ser el mismo? ¿Creen que me va a dar el mismo valor? Desde luego que no, ¿no? Desde luego que no. Va a variar. Y recordar también que tanto el pH como la conductividad eléctrica son parámetros independientes. Es decir, no es que yo puedo decir, ah, baja mi pH, sube mi conductividad. O baja mi conductividad y sube mi pH. No es así. Son parámetros independientes. Bueno, ese es un tema que se ve bastante en el tema de fertirriego, ¿no? Que es un tema aparte. Pero al punto que voy es que, como menciona acá, los sólidos en suspensión, ¿no? Básicamente que vienen a ser la concentración de compuestos químicos, físicos y biológicos, varían, ¿no? Digamos, al año e incluso durante el día, ¿sí? Entonces, el agua no es estable. Puede estar un día con mayor concentración de sólidos solubles, con mayor cantidad de sales, el otro día puede estar con menor cantidad de sales, entonces es un parámetro que se debe monitorear constantemente, ¿sí? Para eso existen equipos en los cuales podamos utilizar para poder medir, pues, estos parámetros, ¿sí? Bien, ahí tienen entonces ustedes los compuestos físicos por la cual está compuesta el agua, vienen a ser las sólidos en suspensión, que vienen a ser la arena, limo, arena fina, arena gruesa y grava, ¿no? Algunos habrán podido ver
que muchas veces se utiliza los hidrociclones, ¿no? Los hidrociclones que vienen a ser parte de un componente del cabezal de riego que con la finalidad pues, de poder desarenar toda esa arena que pueda tener el agua, ¿no? El agua como tal, ¿no? Se extrae de las zonas profundas del suelo y ahí pues pueden haber cantidades de arena. Entonces, al haber cantidades de arena y esta arena al entrar en contacto con el sistema de riego va a ocasionar pues pérdida de presión y en algunos casos cuando la presión no sale de acuerdo a mi diseño, ¿no? Existen, por ejemplo, rompimiento de matrices, ¿no? Porque la presión es tan alta y como no puede, digamos, liberarse esa presión, termina rompiéndose las tuberías y en algunos casos ocasionando problemas severos. ¿Sí? Y por ello la importancia entonces de tener en cuenta este parámetro. Los compuestos químicos, que básicamente vienen a ser los parámetros de, por ejemplo, niveles de potasio, de niveles de nitratos, por ahí calcio, magnesio, fósforo, boro, bueno, en fin, todos los elementos que componen la calidad de agua. Al igual que en el suelo existen estos elementos, en el agua también. ¿Sí? Pues de ahí también viene la importancia de hacer un análisis de agua para poder determinar cuáles son los compuestos químicos que tiene mi agua de riego. ¿Sí? Luego, también están los compuestos biológicos, que básicamente está formado por sustancias biológicas, como son los zooplancton, los protozoos, las algas y algunos virus, ¿no? Entonces, todo esto de acá es importante tenerlo en cuenta a la hora de establecer mi sistema de riego, ¿sí? ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta estos parámetros y así como hay análisis químicos, también hay análisis físicos y análisis biológicos, tanto para agua como para suelo, ¿sí? Entonces, estos parámetros nos van a ayudar a poder saber cuál es la calidad de agua que yo estoy utilizando en mi cultivo. Y ahí viene el parámetro de lo que es calidad de agua de riego, ¿sí? Que básicamente esta calidad y de agua de riego viene a ser la composición por la cual está compuesta mi agua, ¿no? La estructura, por ejemplo, del suelo y del sistema de riego mismo también hacen que se altere mucho el tema de la calidad de agua. ¿Cuáles son los parámetros de la calidad de agua de riego? Bien, aquí tienen ustedes algunos parámetros que determinan la calidad de agua de riego: la dureza, la salinidad, el pH, la relación absorción-sodio, el RAS, el famoso RAS, y los carbonatos de sodio residuales. Bien, la dureza básicamente está dada por la concentración de calcio, magnesio, la salinidad de agua de riego, por la concentración de sales que puedan producir una conductividad eléctrica, el pH, que básicamente viene a ser la concentración de iones hidrógenos y la concentración de oxidrilos, ¿no? Que componen el agua de riego, la relación absorción-sodio, que viene a ser la concentración y el valor de sodio que tiene mi agua de riego y el contenido de carbonato, ¿no? Acá tiene un ejemplo en este cuadro, ¿no? Que he podido extraer de unos datos que por ejemplo aquí tienen algunos parámetros como son el pH, la conductividad, calcio, magnesio, potasio, bueno, en fin, los elementos que ustedes pueden ver acá y los aniones y los cationes y las sales que predominan en esta calidad de agua. Bien, aquí tienen sus unidades y por ejemplo acá en el caso de río y tenemos también acá pozos. Ahora, mi pregunta va dirigida a cada uno de ustedes y quien me pueda ayudar a responder sería genial es cuál es la diferencia que ustedes ven entre estos tipos de calidades de agua, tanto en un río como en un pozo, ¿no? Ya sea en el pozo de la Villa Curí, que es la zona de Ica, y el pozo de Pisco. Ustedes ven estos datos y qué pueden deducir o qué pueden resumir sobre estos datos. A ver, pregunta. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí en esos datos? ¿No? ¿Han utilizado ustedes análisis de agua? Creo que debía haber empezado por ahí, ¿no? ¿Han utilizado? ¿Conocen? ¿Saben qué es un análisis de agua? ¿Han, han realizado esta práctica? ¿Tienen conocimiento sobre esto? A ver, Por mi parte, ingeniero, no. ya, perfecto. Ya. Acá me mencionan y me dicen, por ejemplo,
mucha concentración de sodio en el agua de Villacurí, ¿no? Y de Pisco también, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Ahí hay un comentario que me ha dicho que tiene bastante concentración de sales, los pozos, ok, ya. De sodio, sí, correcto. ¿Qué más? Aparte del sodio, ¿qué más podemos ver ahí? ¿Qué más? ¿Qué más se pueda decir? Desde luego, hay muchas cosas que podemos am, resumir en estos parámetros que nosotros vemos en esta tabla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? ¿No? Ahí va mi pregunta. A ver, acá tengo otros comentarios. El pH alto. Ya, muy bien. Raúl, excelente tu observación. Pero pH alto, tendrías que especificar en todo caso de qué, ¿no? ¿En quién? ¿De río, pozo? Habíamos mencionado que el pH viene a ser la concentración de iones hidrógenos e iones oxidrilos. El hidrógeno, ¿qué me causa? ¿Acidez o alcalinidad? Alta concentración de cloruros. Ya, excelente, muy bien. Muy bien, muy bien. Qué bueno, me gusta que participen. Alta concentración de cloruros, muy bien, claro. Antes de pasar a darles esa respuesta, ¿sí? Les estaba haciendo otra, digamos, contrarrespuesta, pregunta, perdón. Era, ¿qué me ocasiona las concentraciones de iones hidrógenos en el agua? ¿Qué me ocasiona? ¿Acidez o alcalinidad? ¿Qué dicen ustedes? Acidez, ¿sí? Acidez. ¿Cuáles son los elementos, ¿no? Generalmente que me ocasionan acidez, ya sea tanto en temas por ejemplo, de agua como de suelo. El, Habrán escuchado, por ejemplo, del ion aluminio, que muchas veces prevalece bastante en las zonas de la selva. Es un elemento muy común en esas zonas que lo que ocasiona es una alta acidez. Al igual que el hidrógeno, cuando se libera, por ejemplo, y en el agua se libera el ion hidrógeno y el ion oxígeno iones, en cationes, generan esta acidez, ¿no? Por su contrario, los iones oxidrilos, el calcio, el sodio, generan alcalinidad. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta estos parámetros para poder también hacer nuestros análisis, ¿no? Interpretación de análisis de suelo y de agua, que también es otro tema aparte, que quizás en algún momento se pueda tocar, ¿no? Cómo interpretar, cómo analizar estos análisis. En resumen, ¿qué es lo que yo puedo decir? Así como muchos han participado, que me mencionan que el pH es alto, claro que sí. En el caso, por ejemplo, acá vamos a ver que en el río de Quilmaná, ¿no? Tiene un pH más alto que en comparación de los pozos. Ahora, habría que saber y verificar, ¿no? Estos datos a través de los otros parámetros. ¿Sí? En cuanto a conductividad, miren, fíjense ustedes, ¿no? Una notable diferencia, digamos, tanto en un agua de río como un agua de pozo. ¿No? O sea, fíjense, desde 0,5 prácticamente a 3,7, ¿no? O ya llegando a 4. O sea, si multiplicamos por 8, ¿no? Vamos a tener estos datos. Fíjense. Ahora, ¿por qué se da esto? La mayoría de los pozos, al tener digamos, al excavar o hacer digamos, una excavación, y sacar el agua de las partes profundas, muchas de estas aguas no están con alta concentración de sales por el tema de la meteorización y el temperismo que existe en el suelo. ¿Sí? De ahí la predominancia entonces de que la mayoría de los pozos, no digo que sean todos, en algunos casos se ha visto que hay pozos de agua de buena calidad, pero en su mayoría pues tienen una concentración alta de sales. A diferencia de un río que proviene de un, digamos, proceso natural que es de las lluvias, la concentración de sales pues es
muy distinta y baja, reducida en comparación con los pozos. ¿Sí? En cuanto al sodio que mencionaron, también, y es el mismo factor, ¿no?, que les había mencionado anteriormente, por el cual se genera este abismal, exagerado variación entre el agua de un río y el agua de un pozo, ¿no? Igual para el tema, por ejemplo, de los cloruros, ¿no? Fíjense la cantidad de cloro que existe y desde luego aquí pues va a predominar mucho una sal, ¿no? ¿Cuál es esa sal que va a predominar? Y la que nosotros utilizamos comúnmente en nuestras casas. Ya viendo y analizando eso, ¿cuál es la sal que va a predominar, digamos, en este tipo de agua? O en algunos casos, cuando lo aplicamos al suelo, también se forma el cloruro de sodio, ¿no? Alto cloro, alto sodio, ¿qué va a pasar? El cloro es un anión, carga negativa, y el sodio es un catión, ¿sí? Es- ¿Qué es una sal? Digamos, el- la unión de un catión más un anión, ¿no? Cloruro de sodio, cloro negativo, sodio positivo. Se forma el cloruro de sodio. Igual, tenemos, por ejemplo, cloruros, ¿no? Y acá calcio, cloruros de calcio. En algunos casos precipita y en algunos casos son unos problemas, ¿no? Para el tema, por ejemplo, de los taponamientos de los goteros que existen en el sistema de riego. ¿Sí? Pues como tal, como les había mencionado, entonces, este es un análisis que se tiene que analizar a detalle, ¿no? A muy conciso y el que a través de ello, pues vamos a determinar la calidad de agua. Un agua C2 y S1 significa que es un agua con baja concentración de sodio y baja concentración de sales. Un agua C4, a diferencia de la C2, es un agua con un contenido moderado de sodio, ¿no? Y un contenido también medio de sales. Fíjense acá en esta agua de pisco, ya es C4 y S4, que es altamente sódico y altamente salino. Entonces, ahí viene la importancia de poder analizar e interpretar las muestras de agua. Y recuerden que también hay procedimientos para poder sacar las muestras de agua, ¿sí? Hay aguas, por ejemplo, que no se... eh, a ver, disculpen, antes de continuar, ¿me escuchan bien? Estoy recibiendo mensajes de que el audio se escucha mal. ¿Me podrían confirmar? Sí, se escucha bien, ingeniero. Ah, ya. Entonces debe ser la señal de los presentes. Muy bien. Entonces, ahí la importancia, entonces, como les menciono, el procedimiento, el cómo sacar las muestras, el analizar, el interpretar y armar un programa, ¿no? En base a esto, nutricional, en base a esta calidad de agua, es un tema que se ve en lo que es análisis e interpretación de agua, suelo, ¿no? Hojas, raíces, en fin, ¿no? Bien, entonces, en base a ello, vamos a mencionar también acá, ¿no? Y tenemos acá presente, perdón, estos parámetros que habíamos visto, ¿no? La conductividad eléctrica, que viene a ser la cantidad de sales, tienen una fórmula de cómo se calcula, por ejemplo, para poder calcular también la calidad de sólidos totales disueltos, también hay una fórmula que básicamente es 640 por la conductividad eléctrica en decisiemens por metro. El pH también tiene un valor, un cálculo, una fórmula, y ustedes pueden verla acá, que es el menos logaritmo unitario, logaritmo de la concentración de hidrógeno, ¿no? La relación absorción-sodio, que es el RAS, también tiene una fórmula, y la cual es la cantidad de sodio dividido entre la raíz cuadrada de calcio más magnesio, ¿no? Entre 2. Los carbonatos de sodio residual también tienen su fórmula y se calculan a través de esto, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo yo obtengo estos datos? Pues de acá, ¿no? De estos análisis, ¿no? Tengo, por ejemplo, la absorción RAS, que viene a ser la concentración de calcio, 4,05 para el caso de Río de Quilmaná, dividido entre la raíz cuadrada, ¿no? Perdón, el sodio de 0,82 dividido entre la raíz cuadrada de calcio, 4,05, más, ¿dónde está el magnesio? Acá está, más 1 dividido entre 2, ¿no?
Aplicando esa fórmula, obtengo mi RAS. Igual para el tema de los pozos de tanto de Villa Curie como el de Pisco, ¿no? La concentración de sales, ¿no? Y la calidad total de sales viene a ser la suma total de los cationes y de los aniones, ¿no? Si nosotros sumamos tanto los aniones como los cationes, nos va a dar la conductividad eléctrica, ¿sí? Bien, acá también tenemos el porcentaje de sodio posible, ¿no? Que básicamente también tiene una fórmula y está basada pues entre el sodio y la suma total de cationes de los carbonatos, ya sea de carbonatos de calcio, magnesio o de los sulfatos de calcio, ¿sí? Todo esto multiplicado por 100 para obtenerlos en porcentaje. La dureza del agua, igual, fíjense ustedes, viene a ser la fórmula de 2,5 multiplicado por el contenido de calcio más 4,1 por el contenido de magnesio. En la dureza podemos interpretar, y esto es, como le vuelvo a repetir, este es un tema de análisis e interpretación de agua, ¿no? Donde acá hay parámetros, ¿no? Y en base a estos parámetros, pues podemos determinar si mi agua es un agua suave, con pocos problemas de dureza, un agua poco dura, un agua dura y un agua muy dura, ¿no? Agua, digamos, un agua problema, ¿no? Porque estas aguas muy duras son un problema muchas veces porque a veces tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar el potasio, el calcio y magnesio que puedan originar, pues, sales que puedan precipitar y causar problemas en el sistema de riego, ¿sí? Determinación de generada por sales, bueno, acá tienen ustedes, ¿no? Algunos cálculos de cómo es que se determina la conductividad eléctrica generada por sales, ¿no? Básicamente se utiliza, por ejemplo, si tenemos una cantidad total de sodio, cloruro y bicarbonatos, la suma total de ellos viene a ser, digamos, la concentración de sales, ¿no? Luego, aplicando las fórmulas que ustedes ven acá, en el punto número uno, que básicamente lo que vamos a hacer es multiplicar la conductividad eléctrica de las sales que la habíamos hallado, 26,76, multiplicado por la valencia, que en este caso viene a ser 0,024. ¿Sí? De este valor, luego se halla pues la presión osmótica, como lo habíamos visto, dividido entre 0,36 y luego obtenemos esto restando la conductividad eléctrica total por la conductividad eléctrica de sales nocivas, ¿no? Aplicando entonces este cálculo, vamos a tener un agua de 0,61 de Siemen por metro, ¿no? Básicamente es un agua de buena calidad, ¿no? No tiene problemas de salinidad y es un agua que se puede utilizar para diferentes cultivos, ¿no? Y también lo podemos utilizar en el sistema de riego. Estos son los equipos que se utilizan en la actualidad manuales, los pHímetros, ¿no? Y que también miden la conductividad con la finalidad de poder tener los parámetros a la mano. Bueno, este es un ejemplo claro, ¿sí? De cómo es que se puede mejorar la calidad de agua de riego. Si es que tengo un agua de mala calidad y quiero mejorar mi agua de mala calidad, pues la mezclo con un agua de buena calidad, ¿sí? Esta agua de buena calidad me va a originar, pues, contrarrestar el problema. Si es un agua, por ejemplo, con pH ácido y quiero subir el pH de mi agua, pues aplico un agua, por ejemplo, con pH 7, ya no tengo una conductividad, un pH de 5 sino de 5,3, ¿no? Igual para el tema, por ejemplo, de la conductividad eléctrica, también se ejecuta este cálculo, ¿no? A aguas salinas, lo mezclo con aguas con poco contenido de sales y me sale un agua pues más concentrada que digamos tenga un parámetro reducido al que nosotros queremos reducir, ¿no? El lavado de sales, bueno, básicamente se utiliza bastante para poder lavar la cantidad de sales que puede haber en el suelo, ¿no? El cálculo se utiliza utilizando estos umbrales de tolerancia. Estos umbrales de tolerancia, que son estos que ustedes pueden ver acá, 7,7 para el caso del algodón, para la remolacha 7, para el trigo 6, para la habas 1,6, ¿no? Se utiliza bastante. ¿Y cuál es el cálculo que nosotros vamos a utilizar? Es esta fórmula, ¿no? El factor o digamos la fórmula para poder calcular la concentración permisible de sales va a ser igual al umbral de la tolerancia del cultivo dividido entre la salinidad del agua de riego, ¿no? El umbral de tolerancia del cultivo, básicamente, este de acá, que les he puesto en estas tablas, ¿sí? De aquí pueden extraer ese dato. Y la salinidad de agua de riego la vamos a obtener a través de los análisis o a través de la medición del pHímetro, ¿no? Entonces, con ello vamos a poder determinar entonces el umbral, ¿no? O el factor de concentración permisible de sales. Entonces, en esta figura 9 que ustedes pueden ver acá a la mano derecha, hay una curva de necesidad de lavado para riego localizado.
Aquí tiene, por ejemplo, las necesidades de lavado, ¿no? Y los factores de concentración permisible en el factor X y en el Y, las necesidades de lavado. ¿Qué pasa? Cuando la concentración, o mejor dicho, el factor de concentración permisible aumenta, las necesidades de lavado son menores. ¿Sí? De acuerdo a este gráfico, vamos a poder ver que la concentración de necesidades de lavado van a ser menores. Por el contrario, si mi factor de concentración permisible es menor, voy a necesitar mayor cantidad de lavado, ¿no? Y por ello entonces la importancia de poder aplicar esta fórmula dentro de mi parámetro. Aquí tienen ustedes entonces un cálculo, ¿sí? Bueno, creo que si ustedes ven a detalle el procedimiento y el cálculo, van a poder hallar y determinar esta respuesta, ¿no? No lo voy digamos, a tocar mucho por temas de tiempo, pero aquí tienen ustedes un ejemplo claro con los datos y cómo es que pueden aplicar esta fórmula, ¿no? De manera que acá lo que quiere dar a entender es que si tengo, digamos, una concentración de una conductividad eléctrica que digamos de 2,5 17 por metro, ¿no? Tanto para el tema del suelo y como para el tema del agua, voy a necesitar pues una cantidad de volumen de 33,33 metros cúbicos por hectárea por día para poder lavar esa cantidad de sales, ¿no? ¿Cómo identificamos las sales en el suelo? A través de estas manchas, ¿no? Ustedes pueden ver acá. Estas pequeñas manchas blanquecinas que ustedes pueden ver ahí, esas vienen a ser la cantidad de sales. En algunos casos, algunos, bueno, particularmente lo que hago yo, quizás algunos también lo realizan, es probar una pequeña muestra, ¿no? De estas manchas blancas. En algunos casos, a la hora de probar, van a saber y van a ustedes ver que, por ejemplo, está completamente salado, ¿no? Esa cantidad de sales es la que nosotros tenemos que contrarrestar y para ello aplicamos esta forma, ¿sí? Aquí tienen entonces los análisis de suelo y análisis de agua, ¿no? Como le digo, es un tema aparte el poder analizar e interpretar estos parámetros, utilizando los mil equivalentes, ¿no? Para poder contrarrestar y poder mejorar las calidades tanto del suelo como de agua. Aquí tienen los cálculos en cuanto a capacidad de campo y punto de marchetes, que también es un parámetro muy importante, cómo se calcula, ¿no? Y en base a ello poder pues saber. ¿Sí? Acá hay algunos parámetros que ustedes pueden ver. Los parámetros, por ejemplo, para poder calcular las densidades, ¿no? Este es un tema también de física del suelo, involucra bastante conocer este tema de acá, la fase sólida, líquida y gaseosa, densidad de volumen, densidad de partículas, densidad de agua, la porosidad de mi suelo, el espacio aéreo, cómo lo calculo, y pues la humedad gravimétrica y la humedad pues volumétrica y gravimétrica de mi suelo, ¿sí? La volumétrica se considera el volumen y la gravimétrica solamente se considera el peso del suelo, ¿sí? Entonces esto es un parámetro muy importante que también se debe tener en cuenta. Recordemos entonces que también un dato muy importante, la densidad real, viene a ser pues dada por un parámetro que es constante, 2,65 gramos por centímetro cúbico, es un parámetro que se ha calculado a través de los promedios de cada tipo de suelo. Esta densidad entonces es constante, ¿no? La que va a variar es la densidad, eh, a diferencia de la densidad real, va a ser la densidad aparente, ¿no? Es la que va a variar. Bueno, la topografía es un parámetro que se tiene en cuenta dentro del riego tecnificado para poder saber cuáles son los niveles, ¿no? Si de repente cuánto es la presión que yo tengo que ejecutar para que mi riego pueda llegar a un determinado punto. Si es una pendiente abajo digamos, mi piscina o mi tanque está arriba, no tengo ningún problema, quizás, o no voy a tener mucho problema para poder, ejercer una presión de riego, ¿no? Sin embargo, si fuera al revés, si mi tanque o mi piscina están abajo y mi cultivo están arriba, pues aquí sí tengo que ver mucho la topografía para poder darle pues esa presión que mi bomba, ¿no? necesita para poder darle esa presión adecuada y llegue a la parte de arriba, ¿no? Por ello, entonces es importante saber la topografía de mi suelo. El cultivo es muy importante, el cual va a determinar, pues, cuál es la cantidad de agua, el volumen de agua, las horas de riego, ¿no? que voy a utilizar dependiendo de mi cultivo. Hay cultivos que necesitan poca cantidad de agua
Y hay cultivos que necesitan mayor cantidad de agua, ¿no? Otros cultivos que, por ejemplo, requieren una buena calidad de agua y otros cultivos que toleran cierta cantidad de sales, ¿no? Por ejemplo, un espárrago frente a un arándano, ¿no? El arándano, pues, es muy sensible al ataque de sales, como el espárrago, que es un cultivo pues, que tolera una cierta cantidad de sales, que incluso puede llegar por encima de 12 de sistema por metro. ¿Sí? Y ahí la importancia de también considerar cuál es el cultivo que vamos a utilizar. El clima, básicamente, para poder saber cuáles son las temperaturas máximas, mínimas, la humedad relativa, la velocidad del viento y las horas de sol. Esto nos va a ayudar a determinar el KC de mi cultivo y las horas de riego que yo voy a establecer, ¿no? A través de estos equipos, ¿no? Estaciones meteorológicas que me van a ayudar, pues, a dar, a calcular y a tener los datos de, digamos, a la mano y poder, pues, hacer mis cálculos para poder determinar mis horas de riego, ¿sí? La fuente de energía, que es muy importante, ¿no? Cuál va a ser la toma. Sabemos que, por ejemplo, las bombas no funcionan con agua, ¿no? Necesitan una energía eléctrica, ¿no? Para poder ejercer una determinada presión. En algunos casos, los que utilizan DRIN, ¿no? En un sistema de riego tecnificado, también necesitan corriente eléctrica. Entonces, la fuente de energía es muy importante, ¿no? Poder establecer, entonces, cuál es la energía, si es trifásica, monofásica y cuánto es digamos, la potencia que voy a utilizar en mi sistema de riego. Bueno, para temas de, por ejemplo, de energía es importante que existen motores de combustión. Algunos utilizan, por ejemplo, si no tienen energía eléctrica, utilizan motores de combustión, ¿no? Para, digamos, horas pequeñas. Obviamente, estos motores no se van a utilizar para riegos que puedan durar de repente 18, 20, 25 horas porque puede sobrecalentar este motor. Sin embargo, pues para temas de riego de 5 o 4 horas se puede utilizar, ¿no? La diferencia topográfica, entonces, como lo habíamos mencionado, es muy importante, ¿no? En la sierra, por ejemplo, el exceso de presión, ¿no? Rompe presiones y las válvulas reductoras de presión también se ven afectadas, ¿no? Por ello, entonces, la importancia de medir la pendiente de mi suelo. Bueno, ya teniendo en cuenta entonces estos, vamos a pasar rápidamente al diseño agronómico, ¿sí? En la demanda del agua de cultivo. Este es un programa, el CrodWatt, que pueden descargarlo en internet, es gratuito. Les recomiendo y les puedo mencionar que puedan descargar este aplicativo, que básicamente lo que me va a dar pues, es los parámetros de eh, temperatura, humedad, ¿no? Factores climáticos que me van a ayudar pues a poder calcular mi coeficiente de cultivo, el KC, mi coeficiente de eficiencia de riego y la evapotranspiración potencial, ¿no? Entonces, bajo este aplicativo vamos a poder calcular y saber cuáles son esos datos. Bueno, en este aplicativo yo también puedo ingresar mis datos, puedo guardarlos de manera que otras personas puedan ver esos valores, ¿no? Así como hay una recopilación de informaciones, también yo puedo agregar, puedo quitar, ¿no? Puedo volver a añadir y puedo quitar la información. ¿Ok? Bien, aquí tienen una secuencia de los cálculos de la demanda de aguas de riego, ¿no? Básicamente está dado por el ETO, por el KC, y multiplicando el ETO por el KC voy a obtener mi ETC, ¿no? Que es la evapotranspiración del cultivo. Luego, hay otros factores que también son muy importantes considerar, como una evapotranspiración 2, digamos, una precipitación total, también algunos factores climáticos que me puedan alterar este parámetro, se van a utilizar pues en estas fórmulas, ¿no? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, los cálculos para poder determinar mi evapotranspiración de cultivo, ¿no? Otra evapotranspiración de cultivo que está involucrando también, por ejemplo, el tema del coeficiente de cultivo, de las necesidades totales de riego, en algunos casos el lavado de sales, ¿no? Que también lo considera, en otros casos pues, también, por ejemplo, considera bastante el tema del coeficiente de variación climática, ¿no? También lo considera, entonces, teniendo estos cálculos o estos parámetros, vamos a poder calcular una evapotranspiración de cultivo correcta. ¿Sí? Para estos cálculos, por ejemplo, de evapotranspiración y cálculos de necesidades, por ejemplo, de KC, se utiliza bastante estos tanques evaporímetros tipo A, ¿no? Que básicamente son unos cilindros que tienen un radio de 25 centímetros y tienen en total entonces una altura, por ejemplo, en este caso, ¿no?
de 15 centímetros, perdón. Tienen un sensor o digamos, un radio, pero una regla acá, que nos va a medir pues la cantidad de evapotranspiración de esta concentración de agua, ¿no? Estos tanques evaporímetros, ¿no? Muchas veces van ligados también a una estación meteorológica, pero lo que nos van a ayudar es a poder determinar la evapotranspiración del cultivo, ¿no? Si nosotros marcamos a una determinada altura, ¿no? Y llenamos, digamos, de agua este tanque, al día siguiente vamos a poder ver que esta cantidad o la raya que habíamos puesto, ¿no? El agua va a estar por debajo. Entonces, ¿cuántos centímetros ha bajado? Es la cantidad de evapotranspiración o la cantidad de agua que se ha perdido durante el día, ¿no? Y eso va a depender mucho de la intensidad lumínica, de la radiación solar que haya. Si hay mucha radiación solar, va a haber mayor transpiración y no va a haber, va a haber una mayor pérdida de cantidad de agua en forma de vapor, ¿no? Si hay menos cantidad lumínica, menor intensidad de sol, va a haber menos pérdida de vapor de agua. Entonces, eso de ahí nos va a ayudar a poder determinar la evapotranspiración de mi cultivo. Mira, aquí tiene algunos ejemplos entonces, cómo se calcula el ETO, ¿no? Evapotranspiración de cultivo va a ser igual, entonces, a la evapotranspiración media diaria del tanque por el coeficiente del tanque tipo A, ¿no? Entonces, estos datos nos van a ayudar pues a poder calcular esa evapotranspiración de mi cultivo. Aquí tienen otra forma de cómo también se calcula, ¿no? Y cuáles son los procedimientos que se deben seguir, siempre teniendo en cuenta la etapa fenológica de mi cultivo. Si mi cultivo tiene en inicio, por ejemplo, tiene un determinado KC, en la etapa de floración, fructificación, va a tener otro KC. No van a ser lo mismo, ¿no? Varía el KC, de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo. La precipitación como tal también es un factor muy importante a considerar y que básicamente para satisfacer las necesidades del agua, ¿no? Los que utilizamos pozos, por ejemplo, sabemos que cuando hay falta de precipitación, el caudal de mi pozo disminuye, ¿no? En cambio, cuando hay una alta precipitación, el caudal de mi pozo aumenta, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque las napas freáticas se concentran o se llenan cuando hay mayor contenido de lluvia, pero al haber escasez de lluvia, pues el caudal disminuye y la napa freática también disminuye. ¿Sí? Los factores de salinidad que lo habíamos visto es muy importante en un sistema de riego por goteo general. Fíjense, el bulbo de humedad y dónde se acumulan las sales, ¿no? En esta zona, por ejemplo, es donde más se acumulan las sales, ¿no? Y esta zona de lavado, cuando regamos, por ejemplo, esta zona va a estar mal lavada y las sales van a estar en el borde de mi bulbo, ¿no? Es un parámetro que también se utiliza y se calcula bastante para riego tecnificado. Bien, la selección de emisores, ¿no? Para caso de goteo es importante considerar, y lo habíamos mencionado, el clima, el cultivo, las características de la parcela, el costo y el aspecto social, ¿no? Sobre todo si es un riego nocturno, ¿no? En algunas ocasiones los riegos nocturnos generan, digamos, una mayor concentración de gastos, ¿no? Al diario. Entonces, por ello también es un factor muy importante a considerar. Dentro del riego por goteo es importante el traslape. El traslape viene a ser la unión entre un bulbo y otro bulbo, ¿no? Hay parámetros para poder mejorar esta eficiencia y que el traslape no sea muy amplio, tanto para riego por goteo como para riego por aspersión, ¿no? Aquí tienen ustedes los cálculos, cómo se debe realizar, teniendo en cuenta, ¿no? La distancia traslapada entre los bulbos y el radio de humedecimiento. ¿Sí? En caso de los emisores por goteo también, ahí tienen ustedes las características. Acá hay una imagen, por ejemplo, ¿no? Que básicamente involucra bastante el tema del por qué utilizar muchas veces una línea de riego o una cinta de riego en mi campo o utilizar dos cintas de riego, ¿no? O en algunos casos se utiliza esto de acá, ¿no? Que es la famosa colita de chancho, ¿no? Que algunos lo conocen, ¿no? ¿Esto de qué va a depender? Va a depender del cultivo, del tipo o textura de suelo, de la edad de mi cultivo, ya que si tengo un cultivo a inicio, voy a necesitar menos cantidad de agua. Si es un cultivo mayor, voy a necesitar mayor cantidad de agua. Y si mi cinta de riego no suple esas necesidades, voy a tener que añadir otra cinta más para poder suplir esa necesidad de agua que tiene mi cultivo. Y para uniformizar o tener un riego más uniforme y parejo, se utiliza este método que es la famosa cola de chancho, ¿no? Entonces, como tal, yo tengo que ver si mi cultivo recién lo voy a trasplantar, entonces necesito de repente o calcularle una cinta de riego, dependiendo también de la descarga de mi gotero, ¿no?
si es una descarga de 1.2, de 2.5, de 1.8, en base a ello voy a tener en cuenta cuántas cintas de riego voy a poner en mi campo. El tiempo de riego por turno a calcular, se utiliza bastante esta fórmula, ¿no? Que vienen a ser las necesidades de riego totales divididas entre la precipitación horaria del sistema de riego, ¿no? Entonces, estos parámetros se van a calcular ¿dónde? En la estación meteorológica, ¿no? Los milímetros por día, los milímetros por hora se van a registrar en la estación meteorológica. El cálculo de diseño, básicamente, que es el caudal de diseño en metros cúbicos por hora, se calcula a través del cálculo el caudal por hectárea, multiplicado por el área en la cual nosotros vamos a establecer este riego, ¿no? Entonces, de manera que efectuando este cálculo, vamos a poder determinar el caudal de diseño. Los números de turno también tienen una fórmula y básicamente vienen a ser el intervalo, ¿no? Que hay entre un riego u otro, y el cual se calcula pues teniendo en cuenta el tiempo de operación diaria total, dividido entre el tiempo de riego por turno. ¿Sí? Luego del diseño agronómico que hemos mencionado y que le he tratado de pasar de repente un poco rápido, ¿no? Por temas de tiempo, pero igual les voy a hacer llegar este material y otro material más para que puedan complementar. El diseño hidráulico, como tal, viene tardado por la fuente de energía, ¿no? Que viene a ser la bomba. Hay bombas de flujo, por impulso y por eje. Generalmente los que más se utilizan son los verticales, ¿no? Para temas, por ejemplo, de pozos, ¿no? Y horizontales en la actualidad pues se está utilizando muy poco, ¿no? Aquí tienen una diferencia entre un horizontal y un vertical, ¿no? Que básicamente el parámetro que nos indica, digamos, la aspiración que tiene una bomba a una determinada altura, se calcula ejecutando pues esta fórmula, ¿no? En esta fórmula vamos a hallar pues el NSSH, que es un parámetro que nos indica la capacidad de aspiración de la bomba, ¿sí? Aquí tienen un ejemplo de bomba sumergible. En algunos casos las bombas sumergibles se utilizan bastante, ¿no? Cuando, digamos, a profundidades pueden llegar, por ejemplo, a 150 o 200 metros de profundidad, ¿no? Cuando de repente queremos excavar mayor profundidad o no hay agua y excavamos con mayor intensidad, se utiliza bastante estas bombas sumergibles. Aquí tienen entonces un gráfico, ¿no? De una bomba vertical y una bomba horizontal, ¿sí? Es como se obtiene, y en base a ello va a depender mucho la energía, ¿no? Y la presión que le voy a dar a mi sistema de riego. ¿Cómo se calcula entonces la potencia de una bomba? ¿No? La podemos calcular de acuerdo al rango de kilowatts, ¿no? Que es un parámetro, o también en forma de HP, ¿no? Ambos son muy utilizados, ¿no? El HP en la actualidad se utiliza bastante, a diferencia del kilowatts, porque es un parámetro más conocido y más global a nivel de utilización de bombas, ¿no? ¿Y cómo se calcula? Pues bueno, aquí tienen una fórmula, ¿no? Y cómo se calcula el HP de una bomba. También tienen su fórmula para poder calcular el consumo y el costo. ¿Sí? Y aquí tienen una imagen entonces de cómo también se puede calcular la descarga en la parte derecha superior. Tienen una fórmula para poder calcular la descarga de una bomba. Y en la parte inferior izquierda tienen también una fórmula para poder calcular la descarga de la bomba, pero en este caso, ¿no? Por litros por hora, y en el caso anterior, litros por metros cúbicos. ¿Sí? Cálculo de potencia, aquí tienen ustedes, ¿no? También lo voy a pasar yo rápidamente, que también acá está establecido. Acá tienen la leyenda, ¿no? Para poder calcular cada uno de estos valores, ¿no? Requerimiento de potencia de la bomba, el requerimiento de potencia del motor, ¿no? El requerimiento para convertir de HP a kilowatts por hora se multiplica por 0.746, que es un parámetro. La red de tuberías es una parte muy importante y tiene que ver mucho con las matrices, ¿no? Tuberías primarias, secundarias, terciarias, para el caso de riego por goteo. En algunos casos para riego por aspersión se utilizan tuberías primarias y secundarias, y que de esto va a depender mucho también el traslado, ¿no? De la energía, perdón, de la presión de agua de una zona a otra. ¿Sí? Las características de la tubería que tienen que ver mucho con el tipo de unión, ¿no? Unión derroscada, unión blindada, unión cementada, ¿no? Y estos parámetros nos van a ayudar para poder
aplicar esta fórmula, ¿no? Las pérdidas, por ejemplo, de energía o de carga, que muchas veces se dan por fricción, y esto va a depender mucho, pues, del material de tubería, ¿no? Material de repente plástico, de asbesto, de aluminio, de acero galvanizado o de acero nuevo, ¿no? Este C que ustedes ven acá a la mano derecha en este cuadro, nos quiere decir cuál es la fricción que se registra utilizando pues un material plástico de tubería, ¿no? Y esta fórmula se aplica acá para poder determinar pues la pérdida de energía o de carga, ¿no? Aplicando esta fórmula, el caudal, considerando pues la fricción de nuestra tubería, ¿no? Ahí tienen la distribución de las tuberías, entonces, las primarias, las secundarias y las terciarias, ¿no? Para ese caso de sistema de riego por goteo, ¿no? Primaria, que es la matriz, secundaria, las cuales son, digamos, donde va a ir, digamos, distribuidos los goteros, y la terciaria, pues ahí donde, digamos, se establecen las cintas de riego, ¿sí? El coeficiente de uniformidad es un parámetro muy utilizado, ¿no? Y es un parámetro de mantenimiento que se utiliza para poder calcular, pues, la presión y la descarga, ¿no? De mi cinta de riego, ¿no? ¿Cómo se realiza o cómo se hace? Básicamente, debajo de la cinta se pone muchas veces un recipiente, un envase, y se calcula, pues, a un determinado tiempo, por ejemplo, en el caso fuera de 60 segundos, cuánto es la descarga, ¿no? ¿Cuánto es la descarga en 60 segundos? Posterior a ello, vamos a obtener la cantidad de volumen en segundos o en minutos, ¿no? Si es 60 segundos, básicamente es un minuto. Aplicando una regla de tres simple, lo que vamos a hacer es llevar esos minutos a horas. Entonces, la mayoría de cintas en su ficha técnicas nos van a dar cuál es la descarga por hora. Entonces, ¿cómo vamos a corroborar que esa descarga sea correcta? A través de este parámetro de coeficiente de uniformidad, ¿no? Que básicamente su fórmula está dada por el caudal, ¿no? De descarga del 25% de los emisores con caudal más bajos, dividido entre el caudal medio de todos los emisores multiplicado por 100, ¿no? De manera que mi coeficiente de uniformidad va a estar en porcentaje. Para temas de sistemas de riego por goteo y por aspersión, mi coeficiente no debe de bajar de a 80%, ¿no? E incluso en algunos casos se considera el máximo o el mínimo valor 85. Es decir, que mi caudal tiene que estar por encima de 85%, ¿no? Si está por debajo, pues muchas veces se le tiene que dar mantenimiento, limpieza, purgado a mi sistema de riego, ¿no? Entonces es un parámetro que va a utilizarse bastante para poder calcular pues la uniformidad de mi sistema de riego. Aquí tienen goteros autocompensados, ¿no? Y cómo se calcula el caudal de los goteros, ¿no? De acuerdo al coeficiente de descarga, lo que habíamos visto, ¿no? Y la presión en metros, ¿no? Y con un índice de exponente de descarga. Este exponente de descarga también se va a registrar pues en la tubería y en la ficha técnica de mi cinta de riego. ¿Sí? Aquí hay otras fórmulas para calcular las tasas de riego del sistema, los números de turnos de riego, el caudal de mi sistema y el tiempo de riego por turno, ¿no? Aquí tienen ustedes entonces a detalle cuáles son los datos que yo necesito para poder calcular cada uno de estos parámetros, ¿sí? El bulbo de humedad es muy importante, ¿no? 2 litros, por ejemplo, para el caso primero, ¿no? Un bulbo de mojamiento pequeño, si es 4 litros por hora, de hecho que mi bulbo va a aumentar a 5 litros por hora, el volumen sigue aumentando, el bulbo, y en el caso del 12, fíjense, el bulbo que llega muchas veces a cubrir 50 centímetros de radio y diámetro de 100 centímetros, ¿no? Aquí tienen algunos cálculos también para poder calcular los puntos de emisión de la planta, el porcentaje de área mojada, la lámina de reposición, ¿no? Tiempos de aplicación, volumen de agua, lámina bruta y frecuencias de riego, ¿no? Todos los datos, obviamente, son constantes, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, para poder yo calcular la porcentaje de área mojada, primero tengo que considerar, pues, el punto de emisión por planta, ¿sí? El desplazamiento entre aspersores para casos de sistemas de riego por aspersión, también, ¿no? Acá se calcula mucho la dosis total de riego y el intervalo crítico de riego, ¿no? Aplicando fórmulas, obviamente, ¿no? Para cada uno de ellos.
Es importante tener los datos a la mano, la lámina de riego a reponer, la evapotranspiración del mes más crítico. En base a ello, pues vamos a utilizar la estación meteorológica, el tiempo de riego, cómo se calcula, la superficie de riego diaria, muy importante a considerar, y el cálculo máximo de posiciones laterales que se va a utilizar pues, para mi sistema de riego por aspersión. ¿Eh? Entonces, todos estos parámetros, todos esos cálculos son indispensables para poder, pues, yo poder tener un sistema de riego apto para mi cultivo. ¿Eh? Bien, entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Es a detalle, hemos tratado de ver de manera rápida, pues, cuáles son los puntos primordiales a considerar en mi sistema de riego por aspersión o por goteo, considerando, pues, mi diseño agronómico y mi diseño hidráulico, ¿sí? No sé si hasta este punto está claro, ¿sí? ¿Alguna opinión, comentario, consulta por parte de ustedes? Sería bueno que lo hagan saber. Recuerden que terminando la clase, ¿sí? Le voy a hacer llegar a la coordinadora, pues obviamente el material y también a su vez le voy a hacer llegar pues el material adicional que les había mencionado, que les va a ayudar también a poder complementar un poco más el punto que hemos visto el día de hoy es el diseño agronómico y el diseño hidráulico. ¿Sí? Eh, ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Está claro? Aquí les voy a dejar a mi número de celular, a correo, ¿sí? Por alguna inquietud, alguna duda que puedan tener, la puedan hacer con total confianza. Voy a estar respondiéndoles sus preguntas para poder, pues, sí, Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Ingeniero, entonces, en pocas palabras, al instalar un riego por goteo en este caso, se debe tener bien en claro lo que es diseño agronómico y diseño hidráulico. sí, correcto, correcto. En las Eh, primeras, sí, el sí, agronómico, el agronómico está considerado dentro de lo que es topografía. sí, claro. Acá al inicio, ¿no? Voy a tener rápidamente, sí. Así, no estuve como 20 minutos. Ah, ya. No hay problema. Bueno, En el diseño ergonómico, más que nada, básicamente, y acá está, acá lo había mencionado al inicio, fíjate, fíjate. En el ujú. diseño ergonómico está muy importante, incluido pues el balance hídrico, los parámetros de diseño y el parámetro de operación, ¿sí? Desde luego, el diseño ergonómico va a depender mucho del planeamiento preliminar, y el planeamiento preliminar va a tener en cuenta mucho la información básica, que lo habíamos visto, ¿no? Y aquí está lo que tú me mencionas, la topografía. Es un procedimiento que se tiene que seguir dando una información básica de lo que es el suelo, la topografía, el cultivo, el clima, la fuente de energía y la fuente de agua. Y luego puedes hacer un planeamiento como es la fuente de agua, el método de riego y los principales componentes. Teniendo en cuenta estos dos puntos importantes, vamos a pasar a un diseño agronómico, ¿no? Pero recuerda, el diseño agronómico está de la mano y depende mucho de la topografía, del suelo, del clima, del tipo de cultivo y de la calidad de agua. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Ok. A ver, me consultan, ¿es posible hacer un diseño mixto por goteo y por expresión en cultivos asociados? Eh, sí, sí se puede hacer, ¿sí? Claro que sí. Obviamente, desde luego, creo que cada uno va a tener su propio sistema am, de red de tuberías, obviamente. Para riego se necesita una presión específica y para el sistema de expresión se requiere otra presión. Entonces, de hecho que no vas a utilizar las mismas instalaciones de tubería, tiene que ser otra, pero de qué poder sí se puede utilizar esa combinación entre un riego asociado entre goteo y expresión. ¿Sí? Ingeniero, de nuevo, disculpe, una última consulta. ¿Sí? Los, habló de los autocompensados. ¿Se refiere eso netamente a de lo que yo puedo tener un riego uniforme de una descarga tanto hasta el último descarga? El tamaño de distancia, el promedio, ¿de cuánto sería? ¿90, 110 o más o menos? El promedio de esa línea del autocompensado. ¿O qué diferencia tiene el autocompensado con las cintas normales de una descarga?
Bueno, los autocompensados, como podrás ver, ¿no? Los autocompensados están diseñados para la descarga de un caudal muy uniforme. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una pendiente, y aquí está, por ejemplo, también lo que tú me mencionaste, ¿no? En la pregunta anterior, que si mi diseño aerodómico depende mucho de la topografía. Fíjate cómo va de la mano, y por eso te vuelvo a repetir, ¿no? Si tengo una topografía o una pendiente, ¿no? Así, accidentada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo una cinta de riego compensada? Desde luego, digamos, mi presión o mi caudal que está en la parte, digamos, baja, va a ser mayor y la parte de arriba no va a llegar. Tenlo por seguro, no va a llegar. ¿Qué pasa con los goteros autocompensados? ¿No? Los goteros autocompensados lo que nos va a ayudar, pues, a poder uniformizar ese riego. Es decir, que tanto mi caudal en la parte de abajo sea igual como en la parte de arriba. ¿Ok? Es decir, voy a tener un riego más parejo, ¿no? Y uniforme, de manera que no me va a afectar mucho la topografía o la pendiente de mi campo. ¿Sí? Ahora, ya te había mencionado, hay, digamos, una fórmula que se utiliza bastante para poder calcular el caudal, ¿no? Y esto va a depender mucho también del cultivo. El distanciamiento entre un gotero y otro va a depender, pues, del cultivo, ¿sí? Si tengo un cultivo, ¿no? de arándano, va a ser distinto a un cultivo de palto, ¿no? El distanciamiento entre arándano es más reducido. El distanciamiento de goteros en cultivo de palto es mucho mayor. En Granada también es, digamos, un poco menor, pero también es más alejado. Para cultivo de uva también es distinto. Entonces, dependiendo de mi cultivo que yo utilice, voy a poder saber, entonces, eh, el intervalo de gotero entre uno y otro, y el distanciamiento sobre todo, ¿no? Cómo van a ir, ¿no? Entonces, mi cultivo y mi topografía son muy importantes. ¿Sí? En base a eso, yo voy a poder determinar el distanciamiento entre un gotero y otro. Y en cuanto al gotero autocompensado y compensado, es para poder mejorar la uniformidad de mi riego. ¿Sí? Gracias, Inge. Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Creo que está un poco claro el tema, ¿sí? Si es así, bueno, entonces, solamente me queda agradecerles por su participación y por su asistencia. ¿Sí? Ya le voy a hacer llegar rápidamente el material para que los puedan llegar a hacer a llegar a cada uno de ustedes. Y bueno, pues agradecerles por su participación y por su asistencia en esta oportunidad. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, si el Señor lo permite. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, como última acotación, es que al final de la presentación está mi número y mi correo para que cualquier duda o consulta la puedan hacer con total confianza. ¿Sí? Bien, entonces me despido, ¿sí? Agradeciéndole a cada uno de ustedes entonces y ya deseándoles un buen fin de semana y que pasen una excelente noche, ¿sí? Hasta luego, cuídense.